porque ya está en la línea el doctor Adrián Fernández. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Adrián Fernández es director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Adrián, qué gusto saludarte, qué placer tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, el gusto es mío, Diego, Alex, Augusto, un gusto saludarlos. Qué gusto. Oye, muchas gracias, Adrián. Te plantearé el primer tema. ¿Por qué cuesta tanto trabajo a ciertos políticos, a cierto grupo, incluso empresarial, entender de qué se trata el cambio climático y hacer las acciones que toca para el cambio climático? Mira, creo que una de las principales razones es porque el cambio climático nos va a obligar a tener que cambiar lo que veníamos haciendo de manera inercial en el mundo. Y vamos a tener que cambiarlo de manera muy rápida y a gran escala. La manera como generábamos y usábamos la energía, la manera como producíamos alimentos, la manera como construíamos nuestras viviendas, cómo nos transportábamos. Todo, absolutamente todo tiene que cambiar a gran escala y muy, muy rápido. Y hay resistencias. Y mira, aquí con frecuencia no hay buenos y malos en esta película. Lo que hay, yo diría, es mala suerte. Así como en el pasado los que se dedicaban a producir estos antidetonantes con plomo en la gasolina, pues o cambiaron o quebraron porque el plomo afectó a generaciones completas de personas expuestas a esa contaminación. Ahora los que están, por ejemplo, en el negocio de los combustibles fósiles y en particular en la utilización de carbón para generar electricidad, tarde o temprano, y más bien va a ser temprano, tendrán que desaparecer, tendremos que movernos. Ahora, digo muy rápidamente esta gran transformación se empieza a hablar mucho, y qué bueno, es un primer paso, de que esta gran transformación tendrá que ser justa y equitativa. Un primer paso es decirlo, qué bueno que se reconozca, porque ya se pueden imaginar ustedes que cuando venga este jaloneo, Europa ya dijo, voy por 0 emisiones a mediados de siglo, y cuidado, porque Europa va a poner aranceles en las fronteras, como dicen ellos, a la importación de aluminio, acero, cemento hacia Europa, de países que consideren ellos que traen una matriz energética de mucho carbón. Estados Unidos va a hacer lo mismo. Entonces viene el jaloneo durísimo, va a ser muy rápido porque la ciencia dice, tenemos que llegar a 0 emisiones, 0, a mediados de este siglo. ¿Y cuál es, digamos, que la ventana de oportunidad que tenemos? Si no hacemos en México las cosas, ¿en qué tiempo nos va a cobrar el cambio climático? Bueno, desafortunadamente los impactos ya empezaron. Ya le subimos 1.1 grados en promedio la temperatura del planeta comparado con los registros históricos. Quien nos escucha y dirá, bueno, no es mucho 1.1. La ciencia dice hoy, con bastante certidumbre, que si llegamos hasta 1.5 grados de incremento en la temperatura, y esto, por cierto, el último reporte del panel de expertos dice que tal vez tan pronto como el 2040 estemos llegando a ese incremento de temperatura, que no es que sea un límite fatal, que cuando te pasas un poquito, no, ya estamos con impactos muy serios. La frecuencia, la intensidad de eventos climáticos extremos ya está aumentando, pero lo que dice la ciencia es que podemos manejar más o menos las cosas hasta 1.5. De ahí para arriba, la cosa se va a poner durísimo y el cambio climático es ya el principal impedimento, barrera, amenaza a la posibilidad de manutención, preservación, crecimiento económico, social. Nos podemos olvidar de sacar a la gente de la pobreza, de que haya educación, de que haya seguridad alimentaria. Todo eso en un par de décadas, si no hacemos todos la tarea, se verá al traste. El gran problema, en mi opinión, es que este es un tema que requiere que los jefes de Estado lo entiendan, lo comprendan y lo lideren. Si ustedes recuerdan, hace unas pocas semanas en la cumbre convocada virtualmente por el presidente Biden, ahí estuvieron todo el día la mayor parte de los jefes de Estado porque entienden el problema, porque lideran este esfuerzo a nivel de sus países y porque entienden que el cambio climático no es un problema ambiental, es el problema más importante de desarrollo, el mayor desafío, y entonces ellos lideran porque entienden. Acá estamos perdidos en México porque está paralizada la agenda, porque no hay esa posibilidad de conformar una política de Estado y que vayamos avanzando al desafío de todos los países, que es la
implementación. Los análisis existen, ya se sabe cuáles son las llamadas rutas de descarbonización. Esto es, en cada sector importante, energía, agricultura, transporte, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué inversiones, qué tecnologías? Las rutas existen, pero no se movilizan porque no hay un apoyo político al más alto nivel y máximo con lo vertical que son las decisiones ahora en este país, pues nadie tiene, parece, ni la posibilidad de informar a nuestro presidente. Adrián, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, que bueno, pones muy claro el panorama. Nos ha costado trabajo entender a las ciudadanas, a los ciudadanos, pero también a los gobernantes la magnitud de lo que esto significa, de lo que esto implica para la vida como la conocemos, para la vida de los seres humanos como la conocemos. Y has tocado casi todos los temas, pero hay algo que también hay que resaltar, y tú lo manejas también, las afectaciones a la salud que ya se están resintiendo por el cambio climático. Qué bueno que mencionas este tema. Tiene que ver exactamente con una de las muchas áreas donde ya nos está impactando el cambio climático. El tema de salud que mencionas atinadamente. Menciono un par de ejemplos rápidos. Uno, por los golpes de calor. Se está rompiendo récord de temperatura año con año en la mayor parte de las grandes ciudades del mundo. Recordemos, ya desde hace como una década en Europa hubo un episodio en un verano de temperaturas extremas nunca vistas, sí. Y muchos de los departamentos de las casas en París y en otras capitales europeas no estaban equipadas para esta situación, y ahí estaba lleno de viejos, de personas añosas de la tercera edad, en casas no equipadas para esto, porque no tenían esas temperaturas extremas. Y muchos murieron por deshidratación, por problemas que se desatan del corazón, por la deshidratación, y también una parte murió por el incremento en la contaminación atmosférica. Y dirán, bueno, ¿y qué relación tiene? Estamos hablando de temperatura. La formación de algunos contaminantes, como el ozono y otros de los llamados fotoquímicos, que afectan a la salud, hay una mayor formación con mayores temperaturas. Entonces, podemos echar en un día a la atmósfera la misma cantidad de contaminantes de los que afectan a la salud, de los que emiten los carros, por ejemplo, y van a formar otros contaminantes en mayor cantidad en días más calientes, aunque el volumen sea el mismo. Otro ejemplo rápido, la distribución de los vectores de enfermedades, que no son nuevas, el paludismo, o sea, la malaria, el chikungunya y muchos otros más, al cambiar la distribución de los bichos, por así decirlo, que transmiten las enfermedades, pues están regresando o se están incrementando esas enfermedades en algunos lugares, porque las condiciones del ecosistema de temperatura y de humedad están cambiando y las hacen propicias para ese tipo de cosas. Último ejemplo que indirectamente afecta a la salud porque afecta a la alimentación. Se están moviendo los ciclos de vida de los polinizadores de todas las plantas y de las plantas también, y entonces ya no coincide. Cuando está la floración, no están los polinizadores del maíz, del sorgo, del trigo, etcétera, etcétera, y empieza a pegarle, además de la falta de agua, además de la temperatura, la producción de alimentos. Está en cada rincón el cambio climático y está encima de nosotros. Tenemos que verlo porque, decía yo, ya hay impactos, tenemos que adaptarnos, pero ninguna capacidad ni recurso financiero será suficiente para adaptarnos si no paramos las emisiones que nos puedan llevar a 2,5, 3 grados centígrados. Ahí sí, sálvese quien pueda. Doctor, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar aquí con nosotros. Retomo el comentario que decías hace un ratito, que aquí en México vamos prácticamente en sentido contrario, y que de alguna otra forma se le requeriría informar al presidente como para que se dé cuenta de esto, pero sin embargo es el propio presidente el que está alentando la quema de combustibles fósiles, carbón, ¿cómo se llama? Gasolinas, diéseles, sí, etcétera, etcétera, como punta de la economía de este país. A ver, yo veo que las generaciones, por ejemplo, los chicos, los jóvenes, tienen ya este chip en relación a lo que es cuidar el medio ambiente. No se puede hacer un trabajo más fuerte con ellos, no se puede generar una estrategia de concientización, porque me parece que el brazo político va en otro sentido, doctor. Tienes toda la razón, Alejandro, coincido, suscribo cada palabra que mencionas. 2 comentarios aquí. Los tomadores de decisiones tienen que hacer lo que les toca, estamos atorados,
y como bien señalas, no podemos esperar que esa sea la única actuación. Hoy en día, en México y en el resto del mundo, hay una brecha muy interesante, que es una oportunidad, y es la brecha de las tecnologías y de los aspectos culturales y de comportamiento disponibles para bajar emisiones, en muchas ocasiones sin preocuparnos porque nos va a costar mucho dinero. Dos cuestiones muy claras que tú tocabas también. La movilidad. Ya no todos los jóvenes de hoy en día están pensando que quieren inmediatamente un automóvil y mucho menos que conseguir dinero para que sea el más ostentoso, el más llamativo, el más rápido. Está habiendo un cambio cultural que se traduce en un cambio en los patrones de consumo. Si los gobernantes, como el caso de México, que traemos un atraso, entre otras áreas, en las normas ambientales y las que repercuten en poder reducir emisiones. Claro. No hay una norma buena de eficiencia para vehículos en México, vehículos nuevos, comparado con otros países. No hay una norma buena para controlar emisiones de las que contaminan y afectan la salud. No hay todavía un avance en la parte de los vehículos a diésel, etcétera. Les puedo dar muchos ejemplos. Pero lo que sí podemos hacer es que los consumidores, al irse informando más, pueden elegir, si no hay otra más que usar vehículo, pues usar vehículos compactos y subcompactos que abundan, aunque sean de combustión interna tradicional. No hablo ni siquiera de los híbridos, ni de los eléctricos. Simplemente que cambiemos la cultura todos y que sea de mal gusto que andemos en una camioneta de 8 cilindros por la ciudad solo porque podemos pagarla. Manejemos nuestros complejos de imagen hacia los demás, que no nos importe que nos vean un vehículo compacto, modesto, que es eficiente. Como mi caso, mucho la cultura. Como mi caso, doctor, yo ando... Él colecciona autos. Díselo más duro, por favor, Adrián. Con más claridad. No. Todos podemos hacer cosas, claro. y los jóvenes van a tomar el liderazgo y nos van a exigir. Oye, doctor, a los viejos. Una pregunta que tengo, así como para ya llegar al final es... viene el tema de los automóviles eléctricos, ¿no? Que es una tendencia irreversible ya en el mundo. Alemania habla de que evidentemente empezarán a producirlos ya. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer con las baterías de los automóviles, doctor? Esto va a ser también un tema de contaminación importante, ¿no? Sí, es un punto excelente. Y aquí la pregunta está en la mesa, no solo para las baterías de los automóviles, también lo está para qué vamos a hacer con los millones de paneles fotovoltaicos de generaciones anteriores y que se van a reemplazar, qué vamos a hacer con las turbinas eólicas, etcétera, etcétera, dado que tenemos que cuadruplicar el volumen de paneles, turbinas, y en el caso de baterías para auto, efectivamente, hay preocupación sobre la gran extracción de minerales como el litio y otros, el cobre, que son indispensables para estas tecnologías. Lo que está considerado como una obligación es asegurarse que toda esa nueva producción va a ser con materiales 100% reciclados y reciclables. Ya. Si no lo hacemos así, vamos a tener un impacto, aunque controlemos el cambio climático, vamos a tener un impacto de destruir el planeta de otras maneras, ¿no? Doctor, muchas gracias por estos minutos. Ya nos atropelló el tiempo. Esperamos platicar contigo muy pronto otra vez, porque este tema creo que amerita que le demos mucha más información a todo el auditorio. Gracias, Adrián Fernández. Estoy a sus órdenes. Un saludo, gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Adrián, muchas gracias. Sí, tenemos que cortar rápidamente porque ya está en la línea Daniel Emilio Pacheco. Solo, Diego, le faltó una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la camisa de Alejandro? Bueno, tiene florecitas, es ecológica.